Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Este domingo sí vamos a tener prédica, no tuvimos alabanza, pero sí vamos a tener la predicación. El domingo pasado tuvimos alabanza, pero no pude llegar a la prédica, fue mi culpa. Fueron unos días complicados ahí en casa. Pobre mi esposa, de verdad siento que cada vez que estoy aquí arriba parece que le estoy platicando de lo que le pasa a Lindy. México la sigue recibiendo con los brazos abiertos. Saben que pasó por dengue, después pasó por influenza y al final fue una infección estomacal. Afortunadamente Lindy ya está aquí después de 4 fines de semana. Los niños también ya están bien. Yo no me enfermé, fui el único que no se ha enfermado de todo eso. Aparentemente los tacos y la comida mexicana han fortalecido mi sistema inmunológico. Hoy vamos a tener prédica y por fin vamos a comenzar nuestra serie de Génesis. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 y el día de hoy vamos a abarcar capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Y en esta porción nosotros nos vamos a encontrar a Moisés, el autor de este libro, la persona que escribió este libro, cómo Moisés nos va a llevar al principio de todo. Nos va a llevar al principio de los cielos, al comienzo de la creación de los cielos, de la tierra. Nos va a llevar nos va a contar cómo es que comenzó todo desde un principio. Y en esta porción Moisés nos va a presentar a un Dios completamente soberano, completamente poderoso, un Dios radicalmente diferente al de las demás naciones que están circundando al pueblo de Israel. Debemos de tomar en cuenta que este libro, esta porción fue escrita por ahí del 1445, 1405. Sé que probablemente son muchos datos, pero esto es súper importante que lo consideremos y que lo tomemos en cuenta. Porque estos datos, el hecho de que Génesis haya escrito en estas fechas, nos está dando el contexto de lo que estaba circundando a Moisés y al pueblo de Israel. Que Génesis haya escrito en 1445, entre 1445 y 1405, nos indica que Génesis fue escrito después del Éxodo y antes de que Israel entrara a la tierra prometida. En otras palabras, esta porción se escribe en el proceso de peregrinaje del pueblo de Israel. Entonces, nosotros debemos de recordar que Israel acaba de salir de Egipto. Israel pasa 400 años en una nación que no era suya, con una cultura que no era la suya,
con personas que no eran su pueblo, que tenían diferentes costumbres, tradiciones, religiones. El pueblo de Egipto, la nación de Egipto en ese tiempo era la nación más poderosa, era una nación completamente pagana. Egipto adoraba prácticamente a todo lo que se moviera. Egipto adoraba y veneraba animales. Egipto adoraba y veneraba a fenómenos naturales, a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas. El pueblo de Egipto adoraba y veneraba a las personas, a personas de carne y hueso, consideraban a los faraones como deidades. Y entonces el pueblo de Israel pasa ahí 400 años. De alguna manera estos 400 años y esta forma de llevar a cabo sus tradiciones, su religión, influye en la vida de Israel. Son 400 años, no es poco. Generación tras generación, viendo cómo Egipto adora a cualquier otra cosa. Egipto está adorando a la creación antes que el Creador. Y esto Moisés lo sabe. Y no simplemente era Egipto, sino cuando el pueblo de Israel sale de su esclavitud en Egipto, cuando el pueblo de Israel es liberado y se enfrenta y comienza este peregrinaje, todas las demás naciones que están circundando a Israel, todas estas naciones son lo mismo. Son naciones paganas, son naciones idólatras, son naciones politeístas. Esto quiere decir que tenían una infinidad de dioses. Y todas estas creencias están afectando la vida de los egipcios, la vida de todas las demás naciones paganas. Y Moisés está bien consciente de esto. Hay un escrito, se han encontrado muchos escritos que nos narran las creencias de las diferentes naciones. Contemporáneamente ahí, en el mismo tiempo donde estaba Israel, antes y después. Y uno de estos escritos, el más conocido, el más polémico, es Enuma Elish. Probablemente algunos de ustedes lo conocen. Enuma Elish es un escrito de Mesopotamia, babilónico, y este escrito nos va a revelar, nos refleja las creencias que tenían estas personas. En Enuma Elish se nos narra el principio de todas las cosas de acuerdo a esta cultura de Mesopotamia, de acuerdo a los babilónicos. Por así decirlo, Enuma Elish es el génesis de Babilonia. Y en Enuma Elish encontramos cómo la diosa del agua salada, Tiamat, se mezcla con el dios del agua dulce, Apsu, y al momento de crearse, de juntarse, estos dos dioses procrean a más dioses. Y estos dioses al momento de juntarse procrean más dioses. Y entre más dioses había, más problemas había entre estos dioses. Y entonces existe una guerra entre estos dioses y hay dioses que salen victoriosos y hay dioses que pierden. Y entonces los dioses empiezan a preguntarse, ¿qué podemos hacer con los cuerpos muertos de estos dioses? Y es así como surge el ser humano de acuerdo a Enuma Elish. Los dioses victoriosos hacen y crean al ser humano con la piel y con la sangre de los dioses que han perdido en batalla y crean al ser humano para que el ser humano pueda servir a los dioses que han salido victoriosos. De tal manera que ahora el ser humano tiene sentido. El ser humano, el propósito del ser humano es servir a estos dioses, es dedicar la vida a estos dioses en gratitud, en agradecimiento por haberlos creado. Y entonces ahora el hombre tiene un propósito en la vida y es vivir su vida derramando sangre, es vivir su vida en una especie de obras reconociendo y lo que han hecho estos dioses. Y probablemente esta historia te parezca, no es historia, es un relato, te parezca un poco difícil de comprender. ¿Cómo es posible que personas crean este tipo de mitos? ¿Cómo es posible que estas personas crean este tipo de historias y que esté determinando y que esté marcando su vida? Y la realidad es esta, que muchas personas en Mesopotamia, en Babilonia, creían en esta historia y sus vidas, cómo estaban viviendo, las decisiones que estaban tomando, el derramar sangre, el hacer obras, el ganarse la aprobación de estos dioses, estaba marcado, estaba determinando por aquello que creían. Toda una nación, miles de personas creyendo estas cosas. Y quiero que prestes atención a esta realidad, porque lo que creas, lo que verdaderamente creas, se va a ver reflejado en cómo vives. Lo que crees, lo que verdaderamente crees, se va a ver reflejado en las decisiones que estás tomando, en el cómo estás viviendo. Dime, ¿qué crees? ¿Qué estás haciendo?
Y Moisés estaba bien consciente de esta realidad. Moisés estaba bien consciente de lo que crees va a verse reflejado en cómo vives, que Moisés, inspirado por el Espíritu, inspirado por Dios, es que escribe esta porción de Génesis como una apología, como una defensa a todos estos mitos que están circundando a la nación de Israel y que están influyendo inevitablemente cómo se está llevando a cabo la cultura en Egipto y en todas las demás naciones, y que inevitablemente y lamentablemente está influyendo la vida de Israel. Entonces Moisés escribe esta porción de Génesis, escribe Génesis en ese contexto. Y Moisés empieza a escribir esta porción de Génesis como esta defensa a todos los demás mitos que se están creyendo. Y en esta porción nosotros nos vamos a encontrar a Moisés escribiendo y describiendo a un Dios completamente diferente al de las demás naciones. En esta porción de Génesis, la que acabamos de escuchar, Moisés nos está presentando a un Dios completamente soberano, un Dios completamente y absolutamente poderoso, un Dios absolutamente eterno que crea absolutamente todo de la absoluta nada. Ese es el Dios que nos está presentando Moisés, un Dios soberano, un Dios absoluto, que con el solo poder de su voz, conocido en teología como el imperativo divino, como el fiat divino de Dios, con el solo poder de su voz está trayendo todo de la nada. Dios lo que tiene que hacer es simplemente llamar las cosas a existir, donde no había nada, donde todo era un caos total, donde todo estaba en desorden, donde todo estaba oscuro. Dios simplemente llama todo a existir de la nada utilizando este imperativo divino, este fiat divino. Y cuando nosotros pensamos en esta realidad, no sé si a ti, pero a mí me cuesta muchísimo trabajo poder imaginar esto. Es difícil. Nuestra mente limitada es muy complejo. Imaginar a alguien creando todo de la nada. ¿Cómo es que alguien simplemente dirigiendo sus palabras a la nada puede crear absolutamente todo? Puede crear el universo, puede crear el cosmos. La realidad es que es difícil imaginar esta realidad. Y quiero que pienses, quiero ayudarte a pensar en esta idea. Y no sé si recuerdas a este pintor famoso, pintor instructor de arte, llamado Bob Ross. Bob Ross es un pintor, instructor de arte bien característico por su afro. Y lo que hacía este Bob Ross es que Bob Ross tenía un programa en la televisión que se llamaba El placer de pintar. Y por ahí a finales de los 80, principios de los 90, y de este lado todos se me quedan viendo. Sé que probablemente no lo conocen. Los más jóvenes, las personas que no lo conocen, y no tan jóvenes, no importa si no lo conoces de verdad, te animaría a que buscaras en internet Bob Ross. La capacidad de este hombre de pintar es increíble. En tan solo 20 minutos, cada capítulo duraba 20 minutos, y en tan solo 20 minutos este hombre aparecía en medio de un cuarto absolutamente negro y solo se veía un foco alumbrando un lienzo en color blanco. Era lo único, era lo que gastaba Bob Ross en producción. Bob Ross entraba al cuarto con su paleta de colores, sus pinceles, empezaba a pintar en un lienzo blanco de 30 por 60 y empezaba a hacer movimientos con sus pinceles y empezaba a instruirte qué es lo que hacer para poder replicar lo que hacías. Y quiero confesarte que tengo sentimientos encontrados con Bob Ross. Lo admiro por su poder creativo, por su capacidad de pintar, pero también lo odio un poquito porque te hacía pensar que pintar era fácil. Y esta era la dinámica de su programa. Te decía, agarra el pincel y empiezas a moverlo, y tú veías en la televisión y ¡pum!, creé una montaña. Y era increíble. Y en 20 minutos, desde el principio al fin, Bob Ross lograba crear donde solo era un lienzo blanco, donde no había absolutamente nada, y llegabas y adelantabas y terminabas los 20 minutos y veías una obra de arte literal. Era una postal, eran montañas que cobraban vida, era agua que tú pensabas que fluía, era algo tan real y tan bonito. Y entonces más o menos lo que nos está diciendo Moisés es esto: alguien que crea de la nada algo tan hermoso. Pero dense cuenta que Dios no está creando un cuadro, un lienzo de 30 por 60 lleno de pintura,
utilizando pinceles. Lo que está haciendo Dios es que con el solo poder de su voz, con su imperativo divino, con su fiat divino, está llamando de la nada a todo existir, absolutamente todo, lo que tus ojos pueden ver y lo que no pueden ver, lo que puedes imaginar y lo que no puedes imaginar, fue creado por este Dios poderoso, donde no había nada, donde este Dios, donde siempre ha existido, que no tiene principio y no tiene fin, con el solo poder de su voz, llama a todo existir y todo existe. Y es así que Dios comienza la creación de su cosmos, y Moisés nos empieza esta narrativa, y Moisés lo divide en días. No sé si lo vamos a poder poner por la problemática que estamos teniendo con las slides, pero en el primer día, versículo 1 al versículo 15, lo que hace Dios es, con el solo poder de su voz, crea los cielos y la tierra. Cuando la tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo, Dios llama la luz a existir y la considera buena. Separa la luz de las tinieblas, nombra la luz día y las tinieblas noche. Y es interesante ver cómo desde el principio Moisés nos está apuntando a la Trinidad, a un Dios trino, un Dios en tres personas. Versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dios no estaba solo, Dios estaba con su Espíritu, Dios estaba en tres personas. Moisés nos presenta a un Dios trino coexistiendo eternamente. Y en esta porción Moisés va a hacer referencia al Dios trino 4 veces. Esta es la primera. Segundo día, versículo 6 al versículo 8. Con el poder de su voz de nuevo, con tan solo su imperativo divino, Dios llama a separar las aguas de arriba con las aguas de abajo, creando el firmamento, y lo llama cielo. Tercer día, versículo 9 al versículo 13. De nuevo, con el solo poder de su voz, crea la tierra, continentes, islas. Las grandes porciones de agua son llamadas mares, las grandes porciones de tierra son llamadas tierra. Y Dios declara todo esto como bueno. Y en este mismo tercer día Dios crea la vida vegetal con la capacidad de reproducirse. Dios vuelve a llamar su creación buena. Día cuarto, versículo 14 al versículo 19. Estamos en el cuarto día. Dense cuenta cómo aparentemente todo sucede súper rápido. Dios simplemente llamando que existe el cielo, que existe la tierra, que existen las criaturas, y todo responde al llamado de Dios. Cuarto día, versículo 14 al versículo 19. De nuevo, Dios, tan solo Dios, con el poder de su voz, creando los cuerpos celestes, los grandes astros. Y date cuenta cómo Moisés está bien consciente de la idolatría que ha permeado la nación de Israel, de la idolatría de todas las demás naciones, donde la adoración de las demás naciones de Egipto y de las demás naciones paganas tenían en común la adoración de los astros, la adoración de la luna, la adoración del sol. Y Moisés, bien consciente de esta realidad, no le pone un nombre propio a estos astros, estas luces, simplemente las llama astros, luces. Con esto Moisés les está diciendo a todos: Dios ha creado estas luces, estos astros, como parte de su creación. Esto ha sido creado por Dios, para el propósito de Dios, para la gloria de Dios. Estos no son ningunos dioses, no tienen ningún poder sobre Dios, sino al contrario, Dios los ha creado. Dios vuelve a llamar Dios vuelve a llamar a su creación como buena. Llegamos al quinto día, versículo 20 al versículo 23. De nuevo Dios, con el solo poder de su voz, crea la vida que vive en el agua y la que vuelve en el aire, y todas estas criaturas son las primeras en ser bendecidas por Dios para reproducirse y llenar las aguas de los mares. Y Dios vuelve a declarar su creación como algo bueno. Y con cada una de estas descripciones, con cada una de estas ilustraciones, Moisés nos está afirmando, y Moisés está advirtiéndonos de las demás creencias. Esto no es real, pueblo de Israel. Los astros no son dioses, las criaturas marinas no son dioses, las criaturas terrestres no son dioses, las aves no son ningún dios. Todo ha sido creado por este único Dios poderoso. Moisés está siendo bien contracultural con cada una de estas descripciones, porque quiero que pienses en el contexto de Israel. Israel está rodeado por estas creencias, y es bien fácil ser influido por lo que la cultura nos dice. Es bien fácil ser bien influido por las creencias, los mitos de las demás culturas, de las demás naciones. Sin embargo, Moisés, por así decirlo, está levantando un acta constitutiva y le está diciendo a Israel: esto no es cierto, esto no es cierto, esto no es cierto.
Esto es cierto y Dios ha creado absolutamente todo y todo ha sido creado para la gloria de Dios. Llegamos al sexto día, versículo 24 al versículo 31. De nuevo Dios, con el solo poder de su voz, crea todas las criaturas que viven en la tierra firme y Dios vuelve a considerar todas estas cosas como buenas. Y en este mismo día Dios crea a todos los seres vivientes de la tierra. Dios, bajo su propio consejo, en este sexto día, crea al ser humano, versículo 26, bajo el consejo divino, bajo su propio consejo divino, versículo 26. Hagamos nosotros, ¿quién es nosotros? Moisés de nuevo apuntándonos a la Trinidad de Dios, a Dios Trino coexistiendo eternamente en tres personas. Hagamos nosotros al ser humano a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y es así que en el sexto día el ser humano, la corona de la creación, es creado por Dios. Y quiero que pienses en esto, el ser humano, el hombre, la mujer, dentro de toda la creación infinita de Dios, es el único, no simplemente con la capacidad y con la autoridad de tener dominio bajo la creación, no simplemente con la autoridad de reproducirse, no solo con la autoridad de someter a la tierra, que sí, además el ser humano, la corona de la creación, es el único dentro de la infinita creación de Dios en poseer la imagen de Dios. El ser humano es el único que tiene la imagen, que posee la imagen de Dios, y Dios vuelve a considerar esto como bueno. Y Dios no simplemente considera esto como bueno, versículo 31, Dios considera esto como muy bueno. Y es la primera vez que Dios considera a su creación como algo muy bueno. Y ser considerado algo como muy bueno por Dios es de prestar atención, ¿cierto? Y es así que llegamos al séptimo día, capítulo 2, versículo 1-3, séptimo día, Dios descansa. Y probablemente cuando nosotros leemos esta porción, nosotros tendemos a humanizar a Dios y nosotros nos imaginamos un Dios descansando físicamente, lo cual es un tanto absurdo, ya que Dios no tiene cuerpo físico, de tal manera que un Dios soberano, poderoso, eterno, descansando físicamente, resulta algo absurdo. Lo que debemos de entender al leer el descanso de Dios, tenemos que entender que Dios ha creado su cosmos, ha creado su templo, ha creado todo el universo. Y ahora lo que ha hecho Dios, Dios ha creado en el sexto día a su corona, al ser humano, al hombre, a la mujer, le ha dado a este ser, al único dentro de toda la creación, su imagen. Dios sigue sustentando su universo, Dios sigue sustentando su creación y ahora lo que hace Dios es, Dios ha creado, su creación está funcionando, su creación está viviendo y ahora Dios descansa, Dios sigue sustentando, pero ahora Dios descansa, es decir, Dios se satisface en su creación, Dios se goza en su creación, Dios se complace en su creación. Es pensar en un Dios entrando a su palacio, a su templo, habitándolo, disfrutándolo. Dios descansa porque ahora el ser humano, la corona de su creación, es aquel que posee su imagen. Y tendríamos que entender qué significa esto. ¿Qué significa que el ser humano, la corona de la creación, el único dentro de la infinita creación de Dios en poseer su imagen? Y quiero que pienses en esto. Probablemente te dé un dolor de cabeza, pero si Dios en su soberanía hubiera escogido dentro de toda su creación, escoger a otra criatura suya para que poseyera su imagen, así hubiera sido. Pero Dios en su sabiduría escoge al ser humano para que el ser humano sea el único en poseer su imagen. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa poseer la imagen de Dios? ¿Qué significa ser creado imago Dei? Podríamos considerar lo que nos dicen los mormones. Si hay alguien aquí mormón, que pase a explicarnos. No es cierto. Si alguien aquí mormón, lo que piensan los mormones es que nosotros lucimos físicamente como Dios. Es decir, Dios físicamente se ve reflejado en nosotros reflejamos a Dios físicamente, y entonces cada uno de nosotros es un reflejo del Dios físico, lo cual llega a ser una incongruencia. De la misma manera tendemos a humanizar a Dios.
a pensar en un Dios antropomórfico. ¿Qué significa ser creado imago Dei? ¿Qué significa ser creado a la imagen de Dios? Significa que nosotros somos creados, que poseemos la imagen de Dios en substancia, es decir, somos seres racionales. Dios es racional, Dios es inteligente. Somos personas creativas, Dios es creativo, Dios nos ha creado, nosotros creamos utilizando nuestro raciocinio, nuestra inteligencia. Significa que somos personas morales, distinguimos entre el bien y el mal. Dios distingue entre el bien y el mal, siendo Él eternamente bueno. Y aún más, significa que el ser humano, el ser el único, el ser la corona de la creación, en poseer la imagen de Dios, el ser humano al ser creado imagen de Dios, tiene el privilegio, la responsabilidad de reflejar su imagen, de ser su vicario, de ser su representante. Dios, al darle la imagen al hombre, el hombre ahora tiene un llamado divino, tiene una responsabilidad divina. Y esta responsabilidad es reflejar la imagen de Dios, representar a Dios, reflejar su amor, reflejar su santidad, reflejar los atributos tangibles de Dios. Esta es la responsabilidad del ser humano, del único dentro de toda la creación con este llamado, con este privilegio, con esta responsabilidad. El ser humano ahora es llamado a reflejar la imagen de Dios, a representarlo en su templo divino, en su cosmos, a hacerlo tangible, por así decirlo, en su creación. Ahora tu vida tiene un propósito. Y entonces cuando te preguntes cuál es el propósito que tengo en esta vida, qué es lo que tengo que hacer, por qué Dios me ha creado, y aquí tienes tu respuesta. Dios te ha creado y Dios te ha coronado y te ha dado su imagen para que reflejes su imagen, para que lo representes, para que lo hagas tangible aquí en su cosmos, en su templo. John Piper nos dice: en términos generales, las imágenes son creadas a partir de una imagen ya existente. Imágenes son creadas para apuntarnos una realidad. En este caso, Dios es la realidad y nosotros, como imágenes, apuntamos a Dios. Nosotros apuntamos a Dios. Nosotros tenemos un privilegio. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y ahora nuestro propósito, la razón por la cual Dios te ha creado, específicamente para esto, para que refleje su imagen, para que refleje sus atributos tangibles, para que lo hagas tangible aquí en su creación. Esa es la razón por la cual Dios te ha creado. Y eso es completamente contracultural, porque vivimos en una cultura, en un mundo que nos dice y que nos bombardea que tu propósito es ser exitoso. Tu propósito es encontrar el amor de tu vida. Tu propósito es encontrar el mejor trabajo. Tu propósito es conocer muchos países. Tu propósito es encontrar tu concepto de la felicidad. Y lo que Moisés nos está diciendo es que tu propósito es reflejar a Dios. No hay más propósito en el ser humano que reflejar a Dios, que hacer tangible a Dios en su creación. Moisés nos dice, tienes que reflejar la imagen de Dios. Dios te ha creado para reflejar su imagen, y la cultura te dice, tú sé feliz, da igual si estás reflejando a Dios. Tú busca tu felicidad, tú busca el mejor trabajo, tú busca el mejor salario, tú busca una pareja, 2 parejas, da igual, sé feliz. Y no estoy en contra del éxito, no estoy en contra del dinero, no estoy en contra de la felicidad. Tendríamos que entender que si tú tienes un trabajo muy exitoso, si estás teniendo un trabajo que te está dando muchos recursos, tendrías que preguntarte, ¿será que estoy apuntando a las demás personas, a Dios, en medio de mis éxitos? ¿Será que las personas están viendo a Dios? ¿Será que estoy haciendo tangible a Dios? ¿Será que estoy reflejando los atributos de Dios en medio de mis éxitos? No estoy en contra del dinero. La pregunta que te tendrías que hacer es, ¿estoy reflejando a Dios con mi dinero? ¿Cómo lo estoy ganando? ¿Cómo lo estoy gastando? ¿Estoy apuntando a las personas, a Dios? Las personas pueden ver a Dios en las decisiones que estoy tomando. No estoy en contra de las relaciones, no estoy en contra de las familias, no estoy en contra de la felicidad.
Sin embargo, estás apuntando a Dios, estás reflejando a Dios con la persona que estás escogiendo como tu pareja. Estás reflejando los atributos de Dios, la santidad de Dios, con las decisiones que estás tomando, porque quiero que te quede esto bien en claro. Si no estás reflejando a Dios, si no estás reflejando los atributos de Dios, si no estás reflejando la imagen de Dios, si no estás haciendo tangible a Dios en tu trabajo, en tu familia, en donde sea, no estás cumpliendo el éxito, el objetivo por el cual Dios te ha creado. Así de simple. Tu objetivo es reflejar a Dios, hacerlo tangible. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿estamos creyendo esta realidad como cristianos? ¿Creemos que Dios nos ha creado? ¿Creemos en un Dios completamente soberano que nos ha creado y que ahora le pertenecemos? ¿Y que ahora nuestro objetivo es reflejar a Dios? Y ese es nuestro propósito, porque quiero preguntarte esto y quiero decirte que las decisiones que estés tomando, la vida como la estés viviendo, van a verse reflejado en aquello que estés creyendo verdaderamente. Tú puedes decir que sí, que estás creyendo esto, pero ¿qué decisiones estás tomando? ¿Qué decisiones están determinando tu vida? ¿Lo que te vende la cultura? ¿El mejor trabajo, el mejor éxito, la mejor pareja, el mejor coche? Y quiero decirte, y no quiero ser tan pesimista, pero quiero decirte cuál es tu realidad, cuál es nuestra realidad. No estás reflejando a Dios de una manera idónea, no estás reflejando a Dios completamente. Y esta es la realidad. Nosotros, por así decirlo, somos una deformación de la imagen de Dios. Estamos revelando una imagen deformada de Dios. En el mejor de los casos somos un escuálido y amorfo reflejo de la gloria y la santidad de Dios. Y esta es nuestra realidad, esta es mi realidad, esta es tu realidad, esta es nuestra realidad. Somos una deformación de Dios y esto seguirá siendo así, a menos que Dios no vea en nosotros su eterna y total gloria. A menos que Dios no vea en nosotros su eterna y completa santidad, Dios seguirá viendo en nosotros imágenes deformadas de lo que es Él. A menos que Dios no vea en nosotros la creación perfecta, el perfecto representante a su Hijo, a Jesucristo, en nosotros, Dios seguirá viendo deformaciones en lo que nosotros somos. Y esta es la mala noticia. Nosotros somos deformaciones de la imagen de Dios, pero hay una buena noticia. La buena noticia es que Dios ha provisto a la imagen perfecta, el reflejo perfecto en su totalidad a su Hijo Cristo, de tal manera que los que están en Cristo, esta es buena noticia para los cristianos, porque las personas que están en Cristo ahora son justificadas por Cristo, son adoptadas por Cristo, de tal manera que Dios no nos ve a nosotros, sino ve a su perfecta imagen, a su gloria revelada, a su exacta naturaleza divina revelada en nosotros. Ve a su Hijo. Si no eres cristiano, aquí tienes la respuesta. ¿Cómo puedes cumplir tu propósito? A través de Cristo. ¿Cómo puedes reflejar la eterna gloria de Dios, su imagen, a través de Cristo? Y cuando nosotros pensamos en esta realidad, nuestra vida, si nosotros creemos realmente en que Cristo es la imagen perfecta de Dios, si nosotros creemos que Dios mismo ha provisto a la imagen perfecta y que ahora nuestro objetivo puede ser alcanzado a través de Cristo, nuestras vidas, las decisiones que tomemos van a ser un reflejo de aquello que creamos. De tal manera que sí va a ser posible reflejar los atributos tangibles de Dios, su amor, su gracia, su misericordia, su santidad, porque nosotros lo vamos a buscar de una manera natural al estar agradecidos por esa imagen perfecta. Al reconocer el sacrificio de Cristo, nosotros vamos a buscar de una manera natural su santidad, reflejar sus atributos y hacerlos tangibles. Y no va a ser a través de Cristo, no va a ser sin Cristo, que nosotros vamos a seguir siendo deformaciones de lo que es la imagen de Dios. Y lo que hacemos nosotros
todos los domingos con la cena del Señor es específicamente esto. Nosotros recordamos el sacrificio de nuestro Señor, de Jesucristo, al derramar su sangre. Su cuerpo fue partido por nosotros para que así nosotros podamos revelar, reflejar la gloria eterna y completa de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque has provisto en tu Hijo, Padre, nuestra justificación, porque a través de tu Hijo, Padre, nosotros podemos alcanzar nuestro objetivo por el cual hemos sido creados, Padre, el glorificarte, el reflejarte, el representarte en este cosmos que tú has creado, Padre. Ayúdanos a entender cuál es nuestro objetivo, por qué razón hemos sido creados, Padre. Ayúdanos a meditar en esta realidad, Padre, y que nuestras decisiones, nuestra vida sean un reflejo de aquello que creemos, Padre. Ayúdanos a confiar en el sacrificio de Cristo. Ayúdanos a reflejarte, Padre, hacerte tangible en tu tierra, Padre. Ayúdanos a entender que somos tu creación, que te pertenecemos, Padre, y que ahora nuestra vida está dedicada a ti, Padre. Te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.